Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este lunes 1 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Patricia Simón en Radio Barcelona. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Y aquí en Radio Madrid conmigo, Arturo Lezcano. Hola, Arturo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy ¿Cómo bien. arrancáis el mes? Con muchas ganas. Calientes, muy calientes. Que hoy es 1 de agosto. Hoy es 1 de agosto, sí. Me gustaría que empezáramos, pues eso, el mes escuchando a los oyentes en el 900, 100, 800. Me gustaría saber cómo va su verano. Si tuvierais que describir con 3 palabras cómo lo lleváis, ¿cómo sería? Disfrutando, descansando, preocupados por los incendios, por la sequía, optimistas, por ejemplo, por los datos del paro, que son buenos de momento. Gastando poco, dándolo todo, concienciados con el ahorro energético. 900, 100, 800, queremos escucharles, queremos saber cuál es su estado de ánimo, cómo están llevando bueno, no sé, iba a decir inicio de verano, pero no, 1 de agosto, mitad del verano para algunos, para otros todavía no hemos empezado porque todavía no nos hemos ido de vacaciones. Pero bueno, según una encuesta reciente de Ipsos, los españoles estamos preocupados por la situación económica, en concreto por la inflación, y además creemos que va a seguir subiendo, pero los restaurantes, las playas están llenas y queremos saber cómo se explica esta aparente contradicción entre el sentimiento disfrutón que tenemos estas vacaciones y las expectativas de lo que tenemos encima y sobre todo de lo que está por venir. Por eso necesitamos la ayuda de los oyentes. 900, 100, 800. Entre tanto, vamos a preguntarle a un experto, Antonio Galiani, psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galiani en Sevilla. Antonio, buenas Marta, tardes. Un placer. José Antonio es mi nombre, un placer. José Antonio, discúlpeme, que lo he leído mal, lo tenía bien escrito. José Antonio, ¿cómo podemos explicar esta aparente contradicción que decía, ¿no?, entre los sentimientos que tenemos de la necesidad de disfrutar, las ganas disfrutonas y las expectativas de lo que creemos que está por venir? Bueno, pues sobre todo yo creo desde el punto de vista de nuestro cerebro. Es decir, llevamos más de 2 años sometiendo a nuestro cerebro, consecuentemente a nuestras conexiones neuronales y a nuestro sistema digestivo, arterial, musculoesquelético, etcétera, a una tensión constante, y eso no hay cuerpo que lo resista. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos haciendo es inteligente, es una forma de darnos cuenta de que tenemos que parar un poco, tenemos que intentar desconectar de lo que de una forma u otra hemos pasado y se nos dice que vamos a pasar, y entiendo que sin este merecido paréntesis, sin este escenario de cierto confort, difícilmente vamos a poder afrontar de forma saludable emocionalmente lo que supuestamente nos dicen que queda por venir este otoño. Es que si se tuviera que dar un titular al verano sería el último verano, ¿no? Se mide con esta forma, con una nueva normalidad. Hubo un tiempo en que todas las catástrofes que nos anunciaban no se cumplían, pero ahora se cumplen todas, ¿no? La nueva normalidad son 40 grados, y yo estando en zona turística y viendo a la gente estos días, veía que todos nos miramos los unos a los otros con una cara de perplejidad, como decir, ¿hasta qué punto deberíamos disfrutar o estar totalmente entregados al verano? Y esto es lo que quería preguntarle. ¿Hemos de disfrutar sin pensar en las consecuencias, sin pensar en septiembre? Bueno, dicen que hay un refrán que dice que si el ser humano no quiere perderse en la preocupación, debe meterse en la ocupación. Entonces lo que tenemos ahora es el presente, y la vida es presente, y sin ese presente no se entiende la vida. La preocupación no tiene, desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje, la preocupación no tiene un sentido. Muchas veces los seres humanos se preocupan pensando en que es una especie de ensayo mental, de ensayo emocional o de ensayo conductual para lo que nos ha de venir. Pero la realidad siempre se nos presenta de un modo más o menos distinto a como lo hemos articulado. Así que yo creo que esa preocupación, que es antes de ocuparse, tiene poco sentido en el ser humano. Otra cosa es la planificación, otra cosa es la organización, etcétera, etcétera, que ya tiene otro color. Pero en definitiva yo lo que creo que es que la vida hay que vivirla en el día a día, y como se suele decir, a cada día sus preocupaciones.
José Antonio, decía hace un momento lo que nos dicen que va a pasar. He notado cierto escepticismo. ¿Se nos preocupa demasiado? Mira, voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto en un medio de comunicación, pero como psicólogo tengo que expresarlo. Mira, el estado emocional de una persona, estaremos todos de acuerdo, determina en gran parte la forma en cómo percibimos el mundo, y en esa percepción que tenemos del mundo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Los medios de comunicación propagan emociones. Incluso yo diría que en algunos casos el objetivo es despertar emociones en las personas que los consumen. Por lo tanto, es importantísimo asumir la responsabilidad en los medios de comunicación de cómo estos con frecuencia relatan hechos que se introducen en nuestro mundo de vida, transformando nuestra percepción de la cotidianidad. De ahí que yo entiendo que debamos captar la atención de los oyentes y de los televidentes, pero también es importante que no lo infoxiquemos, ¿verdad? Que no lo intoxiquemos con esa información, que en muchos casos, la verdad, a la media de la población le aporta poco o nada porque no le prepara para lo que ha de venir, sino que simplemente lo que hace es crearle angustia, estrés y ansiedad. Ese es mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Bueno, es verdad que los medios somos acusados sistemáticamente como decir, ustedes no dejan esperanza. De hecho, se dice que uno de los peligros que está ahora para el seguimiento de todo tipo de medios es un poco esto, que no dejamos una salida. Pero cuando moderamos el lenguaje y las perspectivas, después surgen los fake, que los fake son todavía más terroríficos, ¿no? Todo lo que prevén, todo lo que anuncian, todo lo que pronostican es todavía más diabólico, más catastrófico. Es decir, ¿nos gusta este lenguaje? ¿Es como la misma afición que tenemos por el cine de terror? Bueno, yo creo que hay cuatro elementos que a los seres humanos nos llevan a tener prácticamente la conversación y la comunicación del día a día. Uno es el lamentarse, otro es el quejarse, otro es el criticar y otro es el querer tener razón. Así que como en esos 4 parámetros son en los que nos movemos la mayoría de nuestras conversaciones, pues así las opiniones están, diríamos, repartidas en ese sentido. Yo no creo que a los medios de comunicación se les acuse de estas cuestiones, lo que yo sí creo que deben de asumir la responsabilidad que tienen, ni más ni menos en esa línea. Muchas de las personas que visitan diariamente nuestro centro lo hacen preocupándose de cuestiones que probablemente nunca ocurrirán. Y si ocurren, cuando ocurran, hay que tener confianza también en la capacidad y en las competencias de los seres humanos para afrontarla. Ese hecho de pensar que por estar durante mucho tiempo estresados, preocupados, sin dormir por algo que va a suceder, les va a hacer más diestros y más competentes en el afrontamiento, es una quimera. Es algo que no existe. Por eso yo creo que es importante también que valoremos el ser humano y la capacidad de adaptación y de afrontamiento que la tiene desde hace millones de años en ese sentido, no el ser humano. Ahí estamos preguntando a los oyentes, perdón José Antonio, cómo llevan este inicio de agosto, cómo se sienten, cuál es su estado de ánimo, si están disfrutando, si están preocupados por las olas de calor, por los incendios, la sequía, si están ahorrando por la inflación y por lo que pueda venir. 900, 100, 800. Estábamos hablando, José Antonio, del papel de los medios de comunicación. Hace, yo creo que un mes, un informe del Instituto Reuters decía que el 35% de los españoles evitamos las noticias duras, como las relacionadas con la pandemia o con la guerra en Ucrania. ¿Hasta qué punto esa desconexión con la realidad, no escuchar los informativos, no leer el periódico, pues eso es bueno para gestionar las preocupaciones? Porque que no escuchemos que hay inflación o que no hay sequía no quiere decir que no exista la sequía o la inflación. No, evidentemente. Además, se suele decir que el ser humano es el único animal que se autoengaña. Es decir, que yo creo que hay una cuestión importante. Pero yo lo que quiero decir es que uno no está mejor preparado para lo que ha de venir si está preocupándose constantemente por lo que viene sucediendo anteriormente. Entonces, yo lo que sí indico en este tema es que esa realidad, en muchos casos, es una realidad para la que los seres humanos emocionalmente y de forma tan continua no estamos preparados. Nuestro cerebro no está preparado para estar constantemente en ese estado de alerta, en ese estado de tensión, porque entonces el cortisol hace de la suya y empieza a alterar nuestro sistema digestivo, repito, nuestro sistema respiratorio, en definitiva, todo lo que es el cuerpo a todos los niveles. De ahí que yo creo que, como dice el refrán, si es que lo decía en la antigua Grecia, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis.
Claro, yo creo que lo que también estamos viviendo este verano es de alguna manera una reivindicación del derecho a la alegría, ¿no? Llevamos en crisis, concatenando diversas crisis desde 2008 y la población necesita ese respiro antes efectivamente de que llegue ese otoño con tan malos augurios. Pero yo creo que hay una diferencia muy clara entre informarse y preocuparse. Informarse, y más desde micrófonos y como periodista, creo que es fundamental. Y hay una investigación que ha hecho una periodista muy interesante estadounidense, Amanda Ripley, precisamente sobre estos datos que daba Marta, ¿no? De que el Instituto Reuters ha ido documentando cómo cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas alrededor del mundo que evitan informarse porque ese aluvión de noticias catastróficas diarias lo que les deja es una sensación de impotencia, de frustración y de que no son capaces de tener capacidad de reacción sobre sus propias vidas, ¿no? Y esta periodista lo que hace es preguntar a diferentes expertos y expertas en cómo gestionar conflictos y les dan claves sobre qué podríamos hacer a la hora de informar para que esa sensación sea distinta, ¿no? Y una de las cosas que dice es, contemos también, además de lo que está ocurriendo terrorífico en muchos lugares, qué está haciendo las poblaciones de esos territorios para frenar esos procesos y qué puede hacer la ciudadanía en otros lugares también, qué podemos hacer para cambiar esas situaciones, ¿no? Y creo que eso también es creo que también es tratar con más respeto a la ciudadanía, dándoles el reconocimiento de que realmente tienen capacidad de acción, ¿no? Bueno, yo creo que si el ser humano se reivindica por algo es por su libertad de elegir, y así debería de ser. Fíjate que yo no pongo tanto hincapié en la información, sino en la infosicación. Repito, esto me parece importante. Yo creo que cumplen con su obligación los medios de comunicación. Otra cosa es, repito, que la labor de los periodistas es en cierta manera paradójica, bajo mi punto de vista, porque su discurso, por un lado, deben ser lo más apegado a los hechos. Por lo que existe, claro, una tendencia a una especie de precisión en ese lenguaje cuando se habla o se escribe sobre un tema. Pero por otro lado, de una forma u otra, las propias periodistas, que son personas de manera inconsciente, a veces terminan generando un estado emocional, quizás a veces incluso con cierta vehemencia, ¿no?, sobre ciertas cuestiones. Y además no es que es un canal, sino pones uno, otro, ves la televisión, ves la radio, entonces escucha la radio. Llega un momento en que hay una saturación del cerebro, no es capaz de poder procesar todo lo que hay. Insisto, lo digo porque lo veo diariamente aquí en nuestro centro. Lo veo diariamente. Vamos a escuchar a los oyentes. Tina de Ávila, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Si usted tiene que definir cuál es su estado de ánimo este verano, ¿cómo lo haría? Pues puedo decir que es como el resto de los años. Hemos tenido 2 años de pandemia que no hemos podido salir. Y yo creo que hay que disfrutar de la vida. El día a día ya no te lo quita nadie. Y siempre, lógicamente, con racionalidad, pero no hay que hacerse caso de tanta información y desinformación de muchos medios de comunicación, y uno tiene que ser consciente de lo que vive y no dejarse manipular. Esta es mi opinión. ¿Se ha ido usted de vacaciones ya? Pues este año digamos que hemos aprovechado lo que no hemos disfrutado en estos años anteriores. Claro. Nos fuimos 12 días a Irlanda, luego con los nietos nos fuimos 4 días a Londres, después nos hemos ido una semanita de playa y ahora, este mes de agosto, en una casa que tenemos en la provincia de Ávila, en un monte de encinas, viviendo en plena naturaleza, pero digamos que sin gastar más que otros años, con racionalidad. Usted ha cumplido, Tina, con lo que se dijo durante la COVID, que después vendrían los felices años 20, que sería un poco que recuperaríamos todo el tiempo perdido. Bueno, yo no considero que haya sido un tiempo perdido. Ha sido un tiempo que nos ha dado la posibilidad de reflexionar y de valorar lo que, digamos que en cierto modo no valorábamos, que es la relación con las personas y con la naturaleza. Ese es mi punto de vista. Pero yo no diría tiempo invertido. Sí, no considero que hayamos perdido. No. Claro. Creo que nos ha servido para, bajo mi punto de vista y por lo que a mí respecta, valorar lo que tenemos. Tiempo invertido, dice el psicólogo. Sí. Yo creo que ha sido tiempo invertido, no perdido, sino invertido en cuestiones a las que no estamos acostumbrados a hacerlo. Ya lo decía Sócrates hace 2000 años, que la adversidad era ocasión de virtud.
Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y la oyente está haciendo también hincapié en algo muy importante desde el punto de vista informativo y que puede despertar de nuevo ese interés por informarnos de una manera más sosegada, ¿no? Y es la esperanza. Muchas veces el retrato que transmitimos es absolutamente desesperanzador y eso es incompatible con la salud mental, ¿no? Entonces el hecho de volver a recuperar el tiempo para estar con los seres queridos y darse el tiempo, ¿no? Para cuando se puede efectivamente, porque muchas personas no pueden, también permite informarse de otra manera. Exacto. Sí. Y sobre todo, no dejarse, como realmente se dice, comerse el tarro. No hay que hacerse caso de tanta información negativa, catastrofista. Valoremos lo que tenemos y cuidemos, sobre todo, lo que tenemos, la naturaleza, el medio ambiente, las relaciones personales. Yo creo que sirve para eso estos 2 años que hemos tenido tampoco, digamos, positivos, pero que de alguna manera ha tenido su punto positivo. Algo aporta. Y somos capaces de valorar. Pues muchísimas gracias, Tina, por su reflexión. De Ávila nos vamos a San Sebastián. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si usted tiene que definir cómo se encuentra, cuál es su estado emocional este 1 de agosto, ¿cómo lo haría? Bueno, en principio de salud me siento muy bien, pero sí que es cierto que tengo mucha prevención a lo que está ocurriendo, puesto que los precios están subiendo. Independientemente de la información que me estáis dando, yo soy muy asidua a la cadena SER, pero inclusive con los precios que se están dando, yo voy a la cesta de la compra y me estoy encontrando con unas sorpresas bastante inagradables, claro. ¿Por qué? Pues porque todo está subiendo al triple, ¿no? Usted cumple perfectamente, Ana, con lo de que nos preocupa lo inmediato y lo que nos afecta, porque fíjese, cuando ha dicho que yo veo a mi alrededor y me preocupa, pensaba que iba a decir el clima, la temperatura, los 40 grados en que llevamos instalados, sin embargo. Pero sobre todo, sí, pero sobre todo lo que afecta personalmente, es decir, casi a nivel no ya de subsistencia, pero sí de ver cómo vamos a afrontar un otoño con los precios disparados, ¿no? Hay personas que están alrededor y yo me siento responsable de que esas personas se encuentren bien. Entonces la alimentación es muy importante para la salud diaria de cada persona. Y si no tienes la opción de poder tomar pescado, una serie de alimentos primordiales o sucedáneos en unas situaciones veganas, yo abro todo tipo de abanico, ¿no? Pero si no tienes la posibilidad de llegar a final de mes con esto es terrible. O sea, independientemente de la información que nos está llegando, que no nos va a llegar los productos primordiales, ¿no? Del pan, etcétera. O sea, yo estoy muy asustada. Además, quisiera añadir que, pues por una circunstancia personal, ¿no? Yendo y viniendo de un hospital, porque tengo una persona ingresada, tengo la oportunidad en ese momento de hablar con taxistas que viven el día y viven la noche. Y hay personas que me están diciendo que hay quien vive como si no hubiera un mañana. O sea, es como vamos a dejar que todo explote y mañana Dios dirá, ¿no? Yo no juzgo ninguna de las situaciones, ¿eh? Quiero decir que lo que trato es de plasmar lo que estoy viendo. Sí, un poco más desde la cautela que desde el vivir el día a día. Ana, sí. No, le iba a decir que muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Alfonso, que nos llama desde Burgos. Un abrazo, Ana. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marta. Un saludo a todo el equipo también. Muchas gracias. Usted, si tiene que definir cómo se siente, qué ánimo tiene en este arranque del mes de agosto, ¿cómo está? Pues yo me siento con la autoestima por las nubes. Porque ¡qué alegría! Sí, la verdad es que sí, mira, porque os voy a explicar. Lo que ha dicho el doctor antes en psicología, pues que ante la preocupación que yo tenía
porque yo estoy en un puesto de trabajo bastante bueno, pero yo tenía el miedo al futuro, a cómo van los tiempos y a no encontrar un trabajo estable en mi vida. Entonces, ante la preocupación, creo que lo mejor, ocupación. Por tanto, me puse a estudiar unas oposiciones y el día 1 de julio, que empezaba las vacaciones, por cierto, me informaron que las había aprobado. Ajá, eso le da mucha tranquilidad, claro. Gracias. Entonces, pues yo creo que el miedo hizo que le pusiera tantas ganas en esto y tanto empeño. José Antonio, ¿esto sería una buena recomendación ante la incertidumbre y la preocupación, el ocuparse, como dice Alfonso? Bueno, es que lo dice el refrán, uno debe perderse en la ocupación si no quiere marchitarse en la desesperación. Entonces yo eso lo veo claro en ese sentido. Aparte, este señor vio su futuro inmediato como una oportunidad y no como una amenaza. Yo creo que eso es lo que distingue a las personas con inteligencia emocional. El sentir las adversidades de la vida o los contratiempos de la vida o las circunstancias de la vida como oportunidades y no como amenaza. Esa es la diferencia clave entre vivir de una manera saludable y no saludable emocionalmente. Es que usted ha transformado, Alfonso, la crisis en una oportunidad, como se nos decía, pero como es un caso experimental, yo quería saber, el haber ganado estas oposiciones, ¿a usted le preocupa menos la COVID, le preocupa menos el cambio climático, Ucrania, las perspectivas de apocalipsis que tenemos los demás? Parece como algo egoísta y puede verse así, pero sí, yo ahora mismo hablando un poco mal, tengo el culo ya cogido, o sea, entonces ya tengo la vida hecha, como quien es lo más preocupante de una persona, creo que es el modus vivendi, y si te dicen que te toca un sueldo en Nescafé de este tipo, que no es claro. Pero te toca un sueldo en Nescafé, todo lo demás pues ya se andará, que se dice, ya veremos a ver cómo se hace, pero yo sí estoy mucho más seguro ahora mismo, la seguridad por lo menos personal, mucho menos miedo, menos miedo. José Antonio, esto no se interpreta como nada egoísta, ¿no? Sino que, bueno, pues cuando tú tienes unas ciertas garantías de que vas a llegar a fin de mes, pues eso, las preocupaciones se dimensionan de otra manera. Bueno, partiendo de la base que el egoísmo es querer que los demás hagan lo que yo diga, aquí no hay ninguna cosa. En todo caso sería egocentrismo, es que ande yo caliente y ríase la gente. Es decir, que en todo caso sería... En todo caso sería egocentrismo, ¿no? Y un egocentrismo bien entendido, es decir, este señor lo que está dándose cuenta es de que con esa autoestima, con esa seguridad, yo creo que esa palabra es importante, y con esa confianza, el cóctel de cara a la actitud ante la vida es completamente distinto que si tuviera inseguridad, desconfianza y una baja autoestima. Es que no tiene nada que ver el sabor final de ese guiso, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, por eso yo animo... Ahora que tengo la voz, pues animo a todo el mundo para que, en estos tiempos tan malos de verdad, que se cojan y se armen de forma con cultura y con estudios y con lo que puedan hacer, a que tengan a mano, porque se puede hacer. Yo tengo 53 años y lo he podido hacer. Muchas gracias, Alfonso, y enhorabuena por aprobar su oposición. Un abrazo muy fuerte. Yo no sé, hay gente que también para intentar desconectar, pues no sé, lee un libro o escucha música o hace un crucigrama. Yo que soy de las tres cosas, me he preguntado siempre quién hace literalmente los crucigramas, quién se encarga de elaborarlos, de encontrar letras y cuadrar ese juego de palabras. Y he encontrado a una crucigramista, Natalie Sonojo. Buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. Natalie, eres la crucigramista del país, ¿verdad? Sí, correcto. Llevo el crucigrama experto y el crucigrama mini en el país. ¿Es así? ¿Vas cuadrando palabras y preguntas de manera artesanal o te ayudas de algún algoritmo, por ejemplo? Bueno, existe un programa que ayuda a crear la cuadrícula como tal, el llenado de palabras, pero el resto del proceso es artesanal. José Antonio, tanto las definiciones como las la preguntas, selección incluso de las palabras. José Antonio, hacer crucigramas nos puede ayudar a relajar la mente, a desconectar pues de las preocupaciones de las que estábamos hablando. Mira, una de las cosas más importantes, Marta, que el ser humano ha de saber hacer es tener mucho cuidado en dónde y cómo presta su atención.
Se dice que sabe educar quien sabe cómo y cuándo prestar atención a sus hijos. Pues sabe vivir quien sabe cómo y cuándo prestar atención a las cosas. En este caso, cuando uno presta una atención plena a un crucigrama, su cerebro está de una forma u otra desintoxicándose de todo lo que está generando anteriormente. Aparte, está mejorando su orientación en todos los sentidos, tanto en el espacio como en el tiempo, como evocando en la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Las funciones ejecutivas a la hora de hacer un crucigrama se vienen arriba, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me parece que es muy importante el que las personas sean capaces de tomarse este oasis haciendo esos crucigramas o esos sudoku, porque entiendo que la mente y sobre todo el cerebro lo necesita. Yo quería preguntarle a Natalie, ya que es crucigramista, si se dice así, porque damero viene de dama, no sé si es crucigramero. Bueno, no, yo desde pequeñito hacía crucigramas y además los de Peco, Mambrino, Clavileño, nombres así que pasaron a la historia, pero claro, ahora yo veo crucigramas y veo que realmente han cambiado mucho con los tiempos, ¿no? Entonces, yo no sé si desde esa perspectiva, pues usted tiene que tener eso en cuenta, ¿no? No herir sensibilidades que a lo mejor antes pues no se tenían en cuenta, si tiene que ir cambiando incluso desde que empezó a hacer crucigramas hasta el día de hoy, si es una cuestión del día a día, porque me parece realmente que a veces es un trozo de actualidad mezclado con cultura general, todo junto y dependiendo del medio donde se hace. Excelente, mejor no lo pudiste describir. O sea que debe ser agobiante, ¿no? Mejor no lo pudiste describir. Y es precisamente lo que buscamos, que dentro del crucigrama haya una representación para todos, ¿sí? Buscamos que nuestros crucigramas sean directamente intergeneracionales, ¿sí? Que tengan referencias culturales, tanto pistas académicas como definiciones en general. Incluso en el país, siguiendo un poco la línea de otros maestros crucigramistas como tú hablabas, Peco, Mambrino, incluso Tarpus, tenemos pistas crípticas también que suelen ser bastante divertidas. Pero hay una cosa, Natalie, hubiera aprovechado para pedirte tu definición de hoy en tu crucigrama. Dice, es de vida o muerte, por eso ruge como loco. Madre mía, ¿no? Te aseguro que esta es una pista críptica, correcto. Sí, desde luego. Sí, la pista críptica consta de de tres partes. La primera parte, que es la definición literal de la palabra, un indicativo y el juego críptico. Bueno, entonces, no sé si me has ayudado, pero le daré una vuelta. Estoy muy contento de hablar de crucigramas porque soy un fanático de los pasatiempos. Siempre los había visto como un placer culpable, o sea, ahora me estáis tranquilizando. Y quiero recordar que, por ejemplo, en el New York Times, no sé si pasa en el país, tiene más suscriptores el crucigrama que el propio periódico. Es decir, hay más gente interesada en el crucigrama del New York Times que en leer la portada del New York Times. Pero al margen de lo que tú estás diciendo, Natalie, que es una especie de crucigrama de consenso, la relación es muy complicada con el lector. O sea, o eres condescendiente con el lector, poniéndoselo fácil, o eres implacable. ¿Cuál es tu tónica, tu teoría? A mí me gusta ir a mi propio lenguaje, mi propia forma de conversar. Yo trato de entablar una conversación con el usuario y sentirme cómoda con mi propia forma, con mi manera de expresarme, básicamente. Entonces voy luego midiendo por Twitter y por los comentarios y las interacciones de los usuarios, también qué cosas le gustan y qué cosas no. Qué temas considero que son relevantes o como nosotros acá llamamos categoría crucigrama, y por ahí voy tirando el nivel de dificultad. Pues Natalie Sanoja, muchísimas gracias, crucigramista y socióloga también. Muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Y José Antonio Galeani, psicólogo, director del Centro Psicosanitario Galeani en Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos una tarde más, José Antonio. Gracias a vosotros por contar con mi presencia y recordemos que hoy es el Día Mundial de la Alegría, además, así que vamos a por ese día. Además, un abrazo, José Antonio, gracias. Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una rodaja que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras, ay, cuando huele los naranjos y la sangre se te altera. Tú solo quieres quererme y en primavera, ay, pero yo no soy Pinocho, que el corazón tiene de madera. La Ventana, en Ser Podcast.
I was so high I didn't recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye as she got on a plane, never to return again, but always in my heart. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me. I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Una de las noticias de este lunes es que ha salido el primer barco con cereal ucraniano desde el puerto de Odessa que controla Rusia. Y el Papa Francisco ha denunciado el escándalo de la venta de armas que hay detrás de todas las guerras, también de esta, y además ha pedido diálogo. Y esto, corresponsal Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Y esto ha levantado una pequeña polémica en Italia. Sí, bueno, porque el Vaticano mantiene su ambigüedad en relación a la guerra rusa en Ucrania, que condena sin paliativos, es cierto, pero desea que se resuelva con una negociación, aunque no especifica ni cómo ni qué, si una rendición de Ucrania, si una retirada rusa. Esa ambigüedad que mantiene desde febrero pasado la reiteró ayer Francisco en el Ángelus en la plaza de San Pedro. Lo escuchamos. Se si guardasse la realtà oggettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella Si se observa la realidad de forma objetiva, considerando los daños de la guerra, lo único razonable es sarebbe fermarsi e negoziare. Detenerse y negociar. Debemos esperar siempre una solución diplomática. Per porre termine alla guerra. Replicó anoche en la RAI el embajador italiano en Kiev. Detto questo, purtroppo bisogna ancora dire che al momento sembra ancora prematuro poter parlare di un avvio dei negoziati. Por desgracia, parece prematuro por el momento hablar de negociaciones. Rusia ha dicho claramente que no ha alcanzado sus objetivos militares, ha añadido el embajador italiano, y el ministro ruso Lavrov ha precisado que la ofensiva proseguirá en otros territorios de Odessa hasta llegar a Transnistria. Bien, quizás la diplomática vaticana ya no es lo que era, Marta, o quizás su Secretaría de Estado no se entera de la dramática evolución de la guerra rusa en Ucrania. Lo que es seguro es que el Vaticano quiere recuperar las relaciones con Rusia, país en el que el Papa, como sabéis, tiene prohibida todavía la entrada. Además, di, Matías. No, que te iba a decir, al principio de la guerra el Papa además se mostró incluso favorable a Putin al decir que prácticamente había sido empujado al conflicto, ¿no? Porque claro, hablar ahora de detener la guerra debería detenerla quien la ha empezado, ¿no? Y en este caso yo creo que no queda ninguna duda sobre quién la ha empezado. Lo que te quería preguntar, Joan, es si lo que dice el Papa coincide con la mayoría de la opinión pública italiana, que también es bastante crítica con la guerra, a favor de Putin, o por lo menos no en contra de Putin. Sí, fíjate, las encuestas indican que al menos un 40-45% de los italianos coinciden con esa voluntad de negociación que expresa el Papa, ¿no? El Papa ha manifestado su intención de viajar a Moscú para hablar con Putin, pero Putin sigue impidiéndole este viaje. Bueno, yo como interpreto también la declaración del Papa es como una llamada a la sensatez. Al final, los expertos en resolución de conflictos lo que nos están diciendo es que este conflicto donde hay potencias nucleares solamente puede resolverse mediante negociaciones de paz con presión de la comunidad internacional, ¿no? Y también creo que lo que está haciendo es una divulgación de la cultura de paz y el movimiento antimilitarista, porque lo que hemos visto también en los últimos meses ha sido un crecimiento muy importante en los países occidentales de, por ejemplo, el otanismo, ¿no? Que era un movimiento que estaba en crisis, así que tampoco lo veo un canto a la nada, sino realmente el papel de un líder espiritual que lo que está hablando es de resolver el conflicto lo más rápido posible, que en tal caso, si se consigue, va a ser mediante las negociaciones de paz. No es un canto a la nada, es simplemente, digamos, una visión muy alejada de la realidad, porque la realidad es durísima. Ninguna de las dos partes quiere entrar en negociaciones en estos momentos. Joan, y tiene planeado un viaje a Ucrania, ¿no? El Papa, si no estamos mal informados.
Sí, él ha dicho que preferentemente desearía ir en primer lugar a Moscú y después a Ucrania, a Kiev concretamente. Ha hablado incluso de poder viajar en tren, de la misma forma que lo hicieron dirigentes europeos hace unos meses, pero ha mencionado incluso la posibilidad de que haga este viaje este mes de agosto, pero si no, dice que será en septiembre, será en octubre, veremos. De momento creo que es un viaje bastante difícil si además tiene que viajar con silla de ruedas, ¿no? Además, Joan, el Papa ha sido noticia este fin de semana porque ha degradado al Opus Dei, una organización cuyo líder va a dejar de ser obispo, y esto también ha causado revuelo dentro del Vaticano. Bueno, sí, a partir de pasado mañana el Opus Dei ya no tendrá como dicasterio de referencia en el Vaticano el de los obispos, sino el dicasterio del clero, porque ya no será un obispo el prelado del Opus Dei, sino un sacerdote. Este era un privilegio que el Papa Juan Pablo II otorgó a esta organización en su momento, y que ahora el Papa Francisco retira. Para el Opus Dei, según fuentes internas, es resultado de un diálogo con el pontífice que se acepta con normalidad porque no se considera que el prelado sea necesariamente un obispo, puede ser, nos indican, un simple sacerdote. Le da trabajo el Papa, eso sí, a la organización del Opus Dei, porque deberá cambiar sus estatutos, algo que tienen previsto para este otoño posiblemente. En el Opus no se considera una degradación, claro, ellos no consideran que esto sea una degradación. Como entidad religiosa quieren mantener un perfil bajo de apoyo a muchas iniciativas y actividades de la Iglesia. Insisten, según voces internas del Opus Dei, que se acepta la decisión del Papa y que con o sin obispo en la prelatura no se prevén otros cambios ni otros efectos. Vamos a incorporar, Matías, un momento a la conversación al periodista Ángel Munarriz, que es autor de Iglesia, S.A., Dinero y Poder de la multinacional Vaticana en España. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y quería conocer también tu opinión sobre esta decisión del Papa y por qué quiere alejarse de esta manera del Opus Dei. Bueno, en primer lugar, si cuando se concedió fue un privilegio, evidentemente cuando se retira debemos interpretarlo como una degradación, más en una institución como la Iglesia en el que lo simbólico tiene tantísima importancia. Yo, por centrarme en lo económico, sí me parece coherente que haya este gesto, digamos, de falta de complicidad o de marcar un punto de distancia, porque las prioridades que ha marcado el Papa a lo largo de su pontificado, sobre todo en el terreno de la crítica o de la crítica de las formas más excesivas de capitalismo y digamos de la atribución de la pobreza a una causa de disfunciones del sistema capitalista, que esto es algo bastante novedoso, ¿no? En los últimos 40 años no lo habíamos oído, ¿no? Pues casa mal, digamos, con el Opus, que es una organización que dentro de la Iglesia representa las posiciones más desacomplejadamente acríticas con el sistema económico y menos dadas a bucear, digamos, y hacerse preguntas y buscar respuestas sobre las causas de la pobreza. El Opus es una organización que alcanza sus mayores cotas de reconocimiento, poder, influencia a partir de Juan Pablo II, y aunque yo no leería enteramente el pontificado de Francisco como una enmienda al de Juan Pablo II, sí que es verdad que han sido divergentes en casi todos los temas claves. Juan Pablo II tuvo como principal fijación el combate contra el comunismo y Francisco ha tenido como principales fijaciones la pobreza, sin excluir el análisis de las causas, es decir, la pobreza no es un mal caído del cielo, y también el trato humano al inmigrante. Me parece, digamos, coherente con su trayectoria este gesto que, sin ser una disolución total del privilegio, que eso sería quitarle la condición de prelatura personal, sí que yo creo que queda anotado en el memorial de agravios, ¿no? Yo creo que sí, que llevamos vistos dos papas Francisco, el que se pone del lado de Putin, que para mí es incoherente en este lenguaje de coherencia que ponía, pero a mí lo del Opus, no sé lo que es, pero el motu propio, digo, la forma en que lo ha hecho, resuena como un bofetón, además como un bofetón con las dos manos. Es verdad que el Opus, con su discreción característica, va a rehuir la confrontación, como explicaba muy bien Joan, pero hay incluso un tono de ironía cuando el Papa dice, bueno, son las prelaturas personales, dice, prelaturas personales que solo hay una, ¿no? Cuando ya deja de indicar que el privilegio que fue es una desacreditación de San Juan Pablo II, como lo llama, una impugnación, y luego está esta cosa tremenda, que también es importante, ya no el cambio
sello del obispo, esto son cuestiones jerárquicas de la curia, pero la auditoría anual, es decir, somete a revisión anual al Opus Dei, lo cual, pues eso, para una organización todopoderosa, decirle que no podrá ir por libre, yo creo que sí es muy duro. Es decir, este es el Francisco que descubrimos cuando llegó al papado. Yo al que no comprendo es al de Putin, sinceramente. Y hay otra lectura muy interesante que me gustaría también que pudiera analizar Munarriz, y es el impacto económico que tiene esta decisión, porque en términos de prestigio del Opus Dei, que gran parte de sus ingresos, en el caso de España, ¿no?, vienen de esos másters de administración y de empresa que además están matriculados muchos de los que luego pasan a engrosar los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, las grandes tecnológicas, la banca, las telefónicas, entre sus miembros de los consejos de administración, como bien investigaron para La Marea 3 periodistas, José Bautista, Carlos Frías y Tilo Schaffer, suelen pasar por estas escuelas de negocios del Opus Dei. Esta decisión, ¿cómo sienta a todas estas personas que saben que ahí hay una red de contactos que favorece que el control lo siga teniendo la élite, ¿no? A ver, yo creo que supone un lastre para la marca, ¿no? Es decir, no es una buena noticia para la reputación del Opus Dei, que vende mucho esa estatus de exclusividad en el seno de la Iglesia, mucho más en el Vaticano. El Opus mira esas cosas. El Opus tiene su sede de gobierno en el Midtown de Manhattan, en la Torre Murray Hill. El Opus, desde su nacimiento, es una organización que se distingue, no como se ha dicho muchas veces, por captar en los ámbitos más elitistas a sus gentes, sino al contrario, un poco por colocarlos, ¿no? Aunque nunca se sabe si esa vía es de entrada y salida o si es circular, ¿no? Yo creo que es una organización que ese punto de exclusividad, ese punto de elitismo que le daban tener elementos diferenciales dentro del Vaticano, el reconocimiento, perderlo no es una buena noticia. Tengamos en cuenta que su buque insignia es una universidad privada, la Universidad de Navarra. El IS tiene el atractivo de ser del Opus y de todo lo que implica ser del Opus y de todo lo que te da en términos de relaciones y en términos luego de colocación profesional. No es ningún secreto que es el Opus en España. Desde finales de los 50 se le encomienda nada menos que a través de los ministerios económicos. Acordémonos de Ullastres, ¿no?, que lo fue de Comercio, Mariano Navarro, que lo fue de Hacienda, López Bravo, López II. El Opus es pilota la transición hacia el capitalismo en España, y desde entonces se le considera muy bien situado en la política, en el ámbito universitario, en el ejército, en la Casa Real, en la universidad. Es decir, el Opus es una organización muy difusa. Además, en España no hay que declarar uno de qué organización pertenece, es muy difícil, se atribuye una proximidad, tal, pero se le considera una organización muy bien posicionada, y uno de los elementos que más vende dentro de ser del Opus, dentro de esa condición opusina, pues es pensar que tiene estatus especial, nada menos que en el Vaticano. Insisto, no lo ha perdido, pero yo creo que sí que lo ha visto un punto degradado, ni mucho menos creo que el Opus deje de ser el Opus y deje de resonar como resuena cuando lo escuchemos, pero leer, como hemos leído en el titular del diario este fin de semana, que hay una degradación de la condición del Opus, pues yo creo que sí que es un palo importante para la organización. Y que suceda esto ahora, no sé si quizás Joan a lo mejor lo sabe con más exactitud, es casual, es normal. Creo que tiene también vacaciones la curia, creo que hay un cónclave a finales de agosto. ¿Es normal o atiende un poquito también a la oportunidad que da el verano, como tantas otras decisiones políticas? Bueno, este Papa creo que es el primero, al menos en las últimas décadas, que no hace vacaciones. Es decir, en el mes de agosto él sigue trabajando en el Vaticano, no se desplaza ni a las montañas como hacía Juan Pablo II, ni se va a Castel Gandolfo como hacía Benedicto XVI. Sigue trabajando, por consiguiente, entraría dentro de una cierta normalidad. Insisto en que fuentes del Opus, y ellos están convencidos que no es una degradación, que consideran que esta ha sido una decisión del Papa que se ha pactado previamente. Y quisiera también recordar, Matías, que este Papa pues inició de hecho una reforma en profundidad del control de las cuentas internas, no solo del Vaticano, sino también de las organizaciones religiosas. Nunca antes el Vaticano había enviado, por ejemplo, tantos revisores de cuentas a diócesis, a órdenes religiosas, a entidades vinculadas a la Iglesia. Y por consiguiente, pues parece también lógico que someta las cuentas del Opus Dei a una revisión por parte del Vaticano, ¿no?
Joan, y estas declaraciones que ha hecho también, creo que fue a la vuelta de su viaje a Canadá, en el que sugirió o dejó abierta la puerta a una posible renuncia. Bien, de hecho, Francisco ha comentado ya en diversas ocasiones que no dudará en renunciar en el momento en el que su salud le impida dirigir plenamente su pontificado, momento que hoy parece más cercano. Fijaos lo que dijo el Papa hace solo unos meses. No, per il momento no, davvero. De momento no, de verdad. Arrivato il momento, quando io verrò che... Cuando llegue el momento y vea que no pueda seguir, renunciaré. El grande esempio del Papa Benedicto XVI añadió, dio un gran ejemplo al retirarse a tiempo. ha detto ai papi fermatevi a tempo, ¿no? Bien, ahora Francisco camina con dificultades, necesita silla de ruedas. Su último viaje a Canadá la semana pasada ha sido muy duro y a su regreso ha explicado a los periodistas. Non credo che possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, ¿no? No creo que pueda mantener el ritmo de viajes de antes. Credo che alla mia età e con questa limitazione devo risparmiare. A mi edad, con estas limitaciones, ¿debo cuidarme? O nel contrario, pensare la possibilità di... ¿O por el contrario debo pensar en dar un paso al lado? Non è una catastrofe, ¿no? No es una catástrofe, ha añadido. Si può cambiare Papa. Se puede cambiar. Si può cambiare, non c'è problema. Por cierto, Francisco ya ha anticipado que en el supuesto de retirarse no se encerrará en un convento aislado como ha hecho Benedicto XVI en el convento Mar Ecclesiae en los Jardines Vaticanos. No, Bergoglio ha expresado su intención de incorporarse en alguna parroquia de Roma como simple párroco. Esta sería su intención. Bueno, veremos lo que pasa cuando llegue el momento. Veremos. Matías, ¿ibas a decir algo? No, solo si en la puerta está abierta, Joan, hay también una sensación de hartazgo, un abandonismo. Es que cuando el Papa es más sincero enfatiza su acento argentino, ¿no? Y aquí tiene un acento argentino desatado. Yo no sé si esto es si lo sé no vengo, lo que está diciendo el Papa. Bueno, Matías, mira, es que 2/3 del colegio cardenalicio están en contra de las medidas que ha ido tomando este Papa en sus 9 años de pontificado. Es decir, los tradicionalistas, los muy conservadores, están durísimos contra este Papa, y este Papa está también durísimo contra los tradicionalistas. En el mismo viaje de regreso de Canadá, pues Francisco cargó bastante fuerte contra los tradicionalistas. Les dijo que su fe está muerta. Fíjate. 2/3 en contra del Papa. Bueno, en fin. 2/3 se calcula que están en contra del Papa, sí. Joan Solés, muchas gracias, compañero. A vosotros, buenas tardes, buenasera. Ángel Munarriz, muchísimas gracias por explicarnos, bueno, pues la relación entre la Iglesia, el dinero y el Opus Dei. Un abrazo. A vosotros, un saludo. Matías, mañana se reúne el rey con el presidente del gobierno en Mallorca. Sí, es un encuentro. La relación entre ambos yo creo que es muy interesante, que no la conoceremos hasta que acaben los mandatos respectivos, por lo menos el mandato de Pedro Sánchez. Desde luego hay una rivalidad, la personalidad fuerte siempre ha correspondido a Pedro Sánchez, y estas audiencias que en Marivento, en Palma, siempre han servido para ver también cuál es el tacto, la relación que existe entre los presidentes. Por ejemplo, el rey, como Juan Carlos I, me refiero, amaba, voy a decirlo así, a Felipe González, detestaba cordialmente a Aznar, que quiso quitarle el puesto, ¿te acuerdas aquella Ana Botella que aspiraba casi a reinar? Y con Pedro Sánchez pues será también una situación curiosa de ver cuál es el tono de la conversación, de la que solo sabremos una versión, la de Pedro Sánchez. ¿Y si llevarán corbata o no? Efectivamente, tengo que decir la otra vez que hablamos la semana pasada de la corbata. A mí cuando vi llegar a Pedro Sánchez a la rueda sin corbata, aparte de su astucia, voy a llamarlo, ¿no? de retorcer el día que había la inflación con el diálogo de la corbata, es que me pareció un político iraní, ¿no? Los políticos de la República de Irán, no voy a decir los chinos por motivos obvios, que van sin corbata y queda un poco este aspecto. Veremos aquí en Mallorca, donde Juan Carlos I era totalmente hostil a la corbata. Cuando venía un visitante con corbata le obligaba a quitársela mientras bajaba la escalerilla del avión, pero yo creo que mañana los dos llevarán corbata. Bueno, pues mañana lo veremos y lo contaremos. Matías, gracias. Gracias, un beso. Marta, un abrazo, hasta mañana. Patricia, un beso también. Gracias. Arturo, tú y yo seguimos. Nos quedamos. Cadena SER. La radio.